Finalmente se convirtió en ley, lo habíamos contado, el proyecto de reforma en la ley de alquileres que establece que los contratos serán ahora de 3 años y además una actualización cada 6 meses. Pero bueno, para analizar, claro, qué es lo que opinan los inquilinos, ya recibimos a Diego Fernández Camillo de la Asociación de Inquilinos La Plata, pero también del Movimiento Nacional. Así es, bueno. Bueno, llegó finalmente la ley. Sí, la verdad que es una forma también de ponerle paños fríos a lo que nosotros, el único sinónimo que encontramos en estas condiciones que estamos viendo en el país, es el grado de locura, lo que se había aprobado en el primer pliego, en el pliego original en la Cámara de Diputados, donde veía al inquilino, a la inquilina, que no somos ni más ni menos que trabajadores y trabajadoras que accedemos al hogar mediante el alquiler, como meros sujetos a ser comercio, a ser aquellos que de forma permanente están queriendo vernos dentro del mercado como consumidores y consumidoras, cuando en verdad somos sujetos a derecho, porque no podía ser un pliego, o sea, el pliego original, que cada 4 meses nos estaban actualizando el índice del alquiler, donde en vez de 3 años pasábamos a 2 años, donde el índice iba a ser entre un acuerdo de parte, donde sabemos que somos un eslabón muy débil de esas partes. Entonces, en ese sentido, entendemos que el Senado, una vez que nos escuchó, que nosotros fuimos a disertar, prestó suma atención a lo que estábamos proponiendo, hizo las modificaciones, entendemos nosotros, correctas, volvió a diputados y en la madrugada de hoy se aprobó. Hay una realidad, hay una emergencia habitacional en Argentina, lo sabemos, ya es algo que se está empezando a hablar y empezando a tomar cartas en el asunto. Los candidatos presidenciales y la candidata presidencial, Miriam Bregman, Sergio Massa y Schiaretti tomaron cartas en el asunto cuando fue el domingo el debate presidencial. Lamentablemente los otros y las otras candidatas no lo hicieron y hablan ya de una emergencia habitacional, hablan de créditos para que podamos acceder a nuestro primer hogar que estén atados justamente al salario y no a los periodos inflacionarios. Así que bueno, en eso lo vemos positivamente. A ver, para el gran miedo que tienen todos los inquilinos y un drama que han vivido y están viviendo es el momento de la renovación del contrato, ¿no? Donde te viene, o al momento de que se cumple la fecha y hay que actualizar el valor del alquiler mensual. Y te vienen con cifras que quedan un poquito para el gusto o para la especulación del propietario, en muchos casos, siempre o la gran mayoría de las veces atadas también al número de la inflación que se fue acumulando durante el periodo donde se mantuvo congelado, digamos, el alquiler mensual. Con esta nueva ley, ese número, ¿cómo se regula? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el número final? ¿Qué cálculo tiene que hacer el inquilino? A ver, lo que se cambió fue el índice hogar. O sea, pasamos de un ICL que estaba atado y sujeto a lo que es el RIPTE y lo que es el IPC, el índice de precio del consumidor, que era prácticamente inflacionario ese índice. O sea, sería el número de la inflación. Exacto. Quedó prácticamente atado al mínimo de la inflación y al salario promedio, ¿bien? Lo que es el índice hogar. En ese sentido, lo que todavía no hay una resolución son pisos, ¿bien? ¿De dónde surgen el piso de alquiler? Y nosotros lo que vemos ahí es que lo que faltan también son mayores números, son mayores censos en base al alquiler en la Argentina, claro, en base a las propiedades en la Argentina. Nosotros los números que tenemos concisos y claros que marcan en la pantalla de todos los ministerios es que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de trabajadores y trabajadoras que acceden al hogar mediante el alquiler. Pasamos de un 10,8, 10,9 a un 21,5. Registrable. Después hay otro número que sabemos que no entran dentro de... Por lo que decís quedan grises, ¿no? Como para... Quedan muchos grises. Por eso nosotros decimos, esto que se aprobó en el Senado le pone paños fríos, lo aplaudimos de manera absolutamente contundente, pero no podemos celebrarlo. Claro. Porque para celebrarlo lo que tenemos ante nada que tener es un órgano que regule. El órgano nunca se cumplió, o sea, nunca existió en el 2020, nunca existió ese órgano de aplicación en el Estado que empiece a regular esto. Eso es fundamental. Nosotros lo que también proponemos, el Movimiento Nacional Inquilino, es que exista la Secretaría Nacional del Alquiler en la Argentina. O sea, si nosotros no empezamos a tener un Estado que empiece a estar más presente, que deje de correrse, porque cuando se corre sabemos que le da lugar al mercado, no vamos a tener los números claros para que esto pueda empezar a darse un proceso de regulación y de que también no se vean
perjudicados y perjudicadas, ese que es el escudo de los grandes bloques inmobiliarios, de los grandes desarrolladores, esa pequeña cantidad de pequeños propietarios y propietarias, como se dice, porque sabemos que es un número menor y sabemos que no le ponen el número a la propiedad. El número a la propiedad sabemos que los ponen, por sobre todas las cosas, los dueños del ladrillo, que esto no es lo que se está hablando muchas veces de raíz para atacar el problema que estamos teniendo. Diego, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir hablando de este tema porque los alquileres temporarios también son un problema, habrá que regularlo, la ilegalidad, esto de pagar los contratos en efectivo, muchas veces una exigencia de las inmobiliarias o en dólares, y también el lobby de las inmobiliarias, ¿no? Miren, un cachitito, a nuestra asociación han llegado, en el último mes y medio, nos han llegado 2, 3 contratos con lo que fue el pliego de la aprobación de diputado, el pliego original de diputado hace 2 meses atrás. O sea, no solo que no estaba ni cerca de hacer ley todavía, sino que era claramente ahí lo que te está marcando es beneficioso para estos grandes brokers inmobiliarios y aquellos especuladores, ¿no? Gracias. A ustedes.